La protesta en espacios públicos ha sido un rasgo importante en la historia social de la humanidad y desde luego en el escenario mexicano, sobre todo desde la segunda mitad del siglo pasado. A la par de su notable persistencia histórica, hay preguntas acerca de la eficacia de estas movilizaciones, la claridad en sus motivos y la capacidad de los gobiernos para anticipar y procesar conflictos. Los gobiernos de los países reconocidos como democráticos enfrentan dificultades cada vez mayores para atender y procesar adecuadamente las situaciones de reclamo y conflicto social, asociadas generalmente a condiciones de inequidad en el acceso de la mayoría de la población a recursos, oportunidades y bienestar. Redes y plataformas digitales hacen lo suyo, abriendo espacios sin precedente para la comunicación y la convocatoria a la movilización social, digital o presencial. En estas condiciones, la protesta pública colectiva es uno de los vehículos preferidos de las causas económicas, culturales, políticas, ambientales, religiosas, educativas, de salud y de género, que se multiplican en un buen número de países indistintamente de sus niveles de desarrollo económico o institucional. Dos tipos de motivos parecen sobresalir en las protestas públicas que suceden casi constantemente en todo el mundo. Por un lado, los motivos de quienes intentan a través de este medio ponerle el sello de urgencia y llamar la atención sobre carencias y problemas reales y genuinamente colectivos. Y por otra parte, los motivos de quienes utilizan el anonimato y la fuerza de las protestas públicas para obtener ventajas políticas individuales o para pequeños grupos. Los motivos reales o aparentes influyen para convertir la protesta pública en un escenario de riesgo, en el que puede surgir accidentalmente o por intención deliberada el descontrol, la confusión e incluso la violencia. Generalmente, la intención de una protesta pública es llamar la atención tanto de autoridades como de la población sobre problemas no resueltos, ejerciendo presión efectiva sobre las personas o funciones a quienes se identifica como responsables. Sobre este criterio es posible identificar en principio 5 condiciones o factores que abonan a la efectividad de una protesta pública, considerando desde luego la diversidad de contextos que puede, sin duda, modificar la cantidad o el orden de estas condiciones. Una primera condición que puede generar presión efectiva es el hecho mismo de la inconformidad que se hace pública, es decir, que pone al descubierto la posible conexión de problemas con los probables responsables de resolverlos. Una segunda condición en la posible presión que puede generar una protesta pública es su capacidad de convocatoria. Para el funcionario o político vinculado al reclamo público, no significa lo mismo 1,000 que 40,000 personas reunidas debajo de su ventana o posiblemente compartiendo un video sobre la protesta en curso en tiempo real. Una tercera condición que ha sido utilizada frecuentemente para aumentar las probabilidades de efectividad de la protesta pública es la transferencia del sentido de urgencia de quienes hacen el reclamo a quienes tendrían que resolverlo, principalmente por la vía de afectar los derechos de terceros. La toma de carreteras o avenidas, el bloqueo de aeropuertos y accesos urbanos críticos son ejemplos de esta estrategia de transferencia del sentido de urgencia. Sin duda es una estrategia que violenta los derechos de terceros, pero en estos casos como en otros, lo normal ha sido que el fin justifique los medios y el costo pase de la autoridad que debería resolver a los ciudadanos, que en general no tienen relación directa con el problema. Cuando la urgencia es un factor clave, es grande la tentación para afectar los derechos de terceros. Conciliar lo que reclaman los manifestantes con los derechos de las personas afectadas en cualquier forma por la protesta pública no es un tema sencillo. En estos casos se corren los riesgos de la violencia y la disrupción. Más allá de esta circunstancia, la más grave afectación, no solo a terceros, sino a la democracia y la libertad de expresión, se presenta cuando la protesta pública es violenta por diseño o por intención. Sin embargo, la violencia en las protestas públicas, accidental o deliberada, va casi sin excepción en contra de quienes la toleran o la propician. Aún enarbolando una causa justa, aceptada por muchos,
Sin una expresión pacífica, aunque sea enérgica, la efectividad de la movilización se reducirá considerablemente. Una cuarta condición que posiblemente aumenta la efectividad de la protesta pública es el grado de coincidencia del reclamo que se hace con necesidades o problemas sentidos por la mayoría de la población. A esta coincidencia contribuye, desde luego, la claridad con la que se formulen los objetivos de la protesta, dado los riesgos de confusión y de intervención de actores no invitados. Finalmente, una última condición que suma a la efectividad de una protesta pública es que el mensaje llegue no solo al mayor número posible de personas, sino que esto suceda de manera frecuente. En este ambiente de sobrecarga informativa, los eventos aislados se olvidan rápidamente. En México, la disrupción que crean las voces públicas de protesta ha motivado en muchos casos cambios necesarios en la vida social, política e institucional. Corresponde a los ciudadanos, estemos o no de acuerdo con las causas que motivan la protesta pública, no desestimar y sí, en cambio, cuidar, legal y políticamente, la libertad de expresión en todas sus formas, evitando con buena organización y prudencia que la contradicción entre el reclamo público y los derechos de terceros derive en motivos adicionales de inconformidad o de violencia. La protesta pública es la oportunidad de plantear problemas en los que es urgente la acción del gobierno, demostrando al mismo tiempo el respeto que los ciudadanos se tienen unos a otros, todo lo cual necesariamente contribuye a la formación de ciudadanos y al desarrollo de la democracia.